La radio de todos. Arriba los pobres. Nos vamos organizando en las calles, en los barrios, en las fábricas, en las escuelas. Y gritemos todos. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Las mujeres y diversidades, la clase obrera, la juventud, van multiplicando las voces de la rebeldía. Aquí nos encontramos, compartimos y debatimos. Aquí, desde Opinión Socialista, ponemos nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Buen día a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Opinión Socialista Radio. Antes de comenzar, saludamos a Diana, a cargo de la operación técnica del programa, y también a nuestra compañera Pío Iris, responsable del contenido de Opinión Socialista Radio y con nuestra página de Facebook. Hoy vamos a estar hablando de las pasos, de todo lo que dejó el resultado de las elecciones, de este domingo que pasó, con esta crisis del poder, con renuncias, cambios en el gabinete, internas por todos lados. Pero antes queríamos mencionar y recordar dos fechas importantes para todos y todas las y los que enfrentamos a este estado represor. En primer lugar, recordar que el pasado jueves 16 de septiembre se cumplieron 45 años del hecho conocido como la Noche de los Lápices, donde un grupo de 10 jóvenes que luchaban en la ciudad de La Plata por la implementación del boleto estudiantil fueron secuestrados por la última dictadura cívico-militar eclesiástica. 6 aún continúan desaparecidos. Ellos son María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Claudio de Hacha, Daniel Racero y Francisco Montaner. Nuestro recuerdo y homenaje a sus memorias, ellos y las 30.000 compañeros desaparecidos, presente, ahora y siempre. Y el otro hecho que queríamos mencionar también es que hoy, 18 de septiembre, se cumplen 15 años ya de la desaparición de Julio López. Recordemos que su desaparición se dio durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando Julio López debía presentarse en los tribunales de La Plata en la audiencia de alegatos de la causa contra el represor Miguel Echecolás. Precisamente este es uno de los acusados por los sobrevivientes y testigos de la desaparición de los jóvenes que antes mencionaba de la Noche de los Lápices. Por eso, contra la impunidad de ayer y de hoy, desde Opinión Socialista seguimos exigiendo la aparición con vida de Julio López. El Estado es responsable. Bueno, continuamos en Opinión Socialista Radio. Buen día, Guillermo, ¿cómo te va? ¿Qué semana que tuvimos con esto después de las pasos, no? Sí, buen día, Gastón, buen día, Sergio Cumpas y demás. Bueno, sí, la verdad que, bueno, nos vienen tocando ahora unos comienzos de programa bastante importantes en la fecha. Escuchábamos ahí el comienzo, la verdad, importante en el recordatorio, en la memoria, pero también el presente es vertiginoso y la verdad que nos va corriendo con las novedades, ¿no? Sería interesante, cuando pensábamos este programa, para después de las pasos, había cosas que teníamos más o menos en claro y otras que fueron sucediendo bastante velozmente, ¿no? Ahí tenemos un audio que sería interesante si podemos escucharlo con nuestra audiencia, porque, bueno, cosas que han sucedido en la realidad, si lo tenemos ahí para escuchar, sería muy bueno, ¿no? Y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada. Pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. O sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso.
Y este señor que gracias a Cristina y a todas y todos nosotros está sentado ahí en el sillón de Rivadavia, no tiene ningún mérito propio para estar sentado ahí. Porque Cristina es la representación de la voz del pueblo argentino. Por su boca habla el pueblo argentino, no por la de Alberto Fernández, por la del pelotudo de Guzmán, de Culfas, que se dedicó a escribir libros en contra de Kicillof, o la pelotuda de Vilma Ibarra, que todos se hacían publicidad escribiendo o hablando en contra de Cristina. Pero ¿por qué no se van a cagar y se ubican un poquitito a ver a dónde están parados? Gracias tienen que dar de tener el privilegio de ocupar los lugares que ocupan, que no se los ganaron. No se los ganaron. Internas que dejó la fuerza electoral. Buen día, Sergio. ¿Cómo te va? Hola, buen día, compas. Buen día a todos. Sí, terrible la interna desatada en el frente de todos. Yo, si quieren, les leo la parte final porque también correlato de esto hubo una carta de Cristina y les voy a leer un poquito del párrafo final. Cuando tomé la decisión, y lo hago en primera persona del singular, porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi patria. Solo le pido al presidente que honre aquella decisión, pero que sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones, lo que es más importante que nada, honre la voluntad del pueblo argentino. Les pido perdón. Quiero entonces pedirles disculpas por haber elegido de compañero de fórmula a este imbécil. Les pido perdón. Muy gracioso, siempre Capusotto y oportuno. Quiero agradecerle a mi hijo Marcos que me dio esta idea después de escuchar la carta de Cristina. Decía, es Juan Domingo, perdón. Así que buenísimo. Bueno, vamos a dejar un poquito de lado las bromas. Si te parece, Guillermo, vamos al editorial del programa. Sí, porque esto es lo que sucede en la interna, como decían ustedes, de la coalición gobernante, ¿no? Es decir, de los sectores que van operando, digamos, en contra de los intereses de la clase trabajadora. La pregunta es, ¿cómo sigue para la clase trabajadora también después del vendaval, del voto castigo del domingo al gobierno? Y nosotros decimos, hay que organizar la bronca para enfrentar el FMI y los políticos del régimen en las calles. El resultado de las PASO constituye una verdadera debacle para el gobierno, un voto castigo que le hizo perder en 18 provincias y en 7 de las 8 secciones de la provincia de Buenos Aires, decisiva en cualquier elección. El Frente de Todos perdió cerca de 5 millones de votos a nivel nacional. Luego de la derrota electoral de 2019, la oposición patronal y proimperialista del macrismo se alzó con el triunfo y se ilusiona con su regreso al poder. Sin embargo, tampoco sumaron nuevos votos, sino que retrocedieron en distritos importantes. Y es que está muy fresco en la memoria la obra destructiva del gobierno macrista sobre el salario y las condiciones de vida de las grandes masas trabajadoras. En el marco de un clima social explosivo, de frustración y crispación, debemos registrar que la ausencia electoral fue creciendo, junto con el voto blanco y nulo, así como el voto a la izquierda, que hizo una buena elección a nivel nacional, con picos como en Jujuy, donde superó el 20%. Son manifestaciones de la bronca social que se aprecia diariamente en los barrios, en las calles y en los lugares de trabajo. Es una situación semejante que se presentó en el país en las elecciones previas al levantamiento social del 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando las masas se preparaban para irrumpir en las calles, desafiando el régimen político y sus instituciones. El divorcio entre la vida de los políticos del régimen y las necesidades del pueblo se vuelve irreversible en la medida en que las y los diputados electos van a votar el acuerdo usurario con el FMI. Las razones de este cachetazo electoral, sin dudas, hay que buscarlas en la dramática realidad material de las masas trabajadoras, en el hambre, las privaciones, la bronca y la decepción por la falta de respuesta del gobierno ante las necesidades básicas, que dieron un salto con la irrupción del COVID. Faltan alimentos, falta trabajo, vivienda, salud, educación.
La derrota desnuda también la impotencia política de un gobierno que generó una expectativa social y que fue decepcionando a sus propias bases de sustento electoral. Con su decisión de pagar la deuda al FMI sin investigar siquiera, el gobierno traicionó esa expectativa y lo hizo también en cada una de sus capitulaciones, como Vicentín, el impuesto a la riqueza o el manejo de la pandemia. Ha quedado en una debilidad tal que su permanencia y continuidad pasan ahora a depender del macrismo y sus aliados, que vienen imponiendo su agenda durante todo este tiempo, como la presencialidad en las escuelas, la apertura económica durante la pandemia, la mano dura policial. La burocracia sindical, integrada al sistema como se encuentra, subordinada a las políticas del gobierno y no a sus representados, queda expuesta ante las bases y difícilmente podrá contener la bronca y las aspiraciones de las bases obreras y del pueblo empobrecido, que acumulan una experiencia de lucha y de organización y podrían ir hacia rebeliones antiburocráticas como las que se vienen anunciando en distintas luchas del último periodo. Las grandes empresas y el imperialismo están detrás del acuerdo con el FMI. Quieren liquidar derechos, abaratar la mano de obra, que no significa otra cosa que disciplinar a la clase y a sus organizaciones. En la campaña, varios empresarios y políticos propusieron eliminar las indemnizaciones y otros derechos. Muchos de ellos hablan de las organizaciones de la clase obrera como mafias, intentando justificar sus ataques. En el voto pasivo suele expresarse lo más atrasado de la conciencia de las masas, al revés de las luchas, las acciones colectivas y organizadas en las que la clase trabajadora toma conciencia de su fuerza y unidad. Aún así, las elecciones no dejan de tener la importancia que adquieren para un régimen que busca legitimarse en la voluntad popular. Es necesario que la clase trabajadora se prepare y se organice para enfrentar lo que viene, confiando en sus propias fuerzas, en su movilización, en la necesidad de apelar a todas las herramientas de la lucha para frenar la andanada que preparan los capitalistas para quitarnos salarios y derechos. El voto bronca es una señal de largada para luchas muy importantes que podrían desatarse, porque la clase trabajadora va a defender sus intereses, no parte de cero, y tiene una buena disposición para la lucha. Más que nunca, se hace necesario promover las políticas de frente único y de unidad de acción como las que vienen ejercitando en los sectores la clase trabajadora que gana las calles y resiste a la ofensiva patronal desde cada lugar de trabajo. Hay que promover la coordinación genuina de las luchas y educar en la perspectiva de la huelga general, esa gran acción de masas que adquiere toda su importancia y vigencia. Queda planteado que desde el clasismo, ante este panorama, nos reunamos de manera urgente para concertar una amplia campaña de agitación dirigida a las masas trabajadoras, disputando a los partidos del régimen el voto obrero y popular, y sobre todo, para preparar las condiciones de una posible irrupción como clase ante esta crisis política y social. Seguimos. Gracias, Guillermo. La verdad, muy bueno el editorial del programa. Pienso que para el gobierno del Frente de Todos, que esperaba obtener apoyo popular para continuar con el ajuste en curso y cerrar un nuevo acuerdo colonial con el FMI, este resultado de las PASO fue un golpe tremendo, golpe al mentón, ¿no? Tal cual, tal cual. El voto castigo fue pero categórico. La coalición gobernante perdió en 18 provincias y en 7 de los 8 distritos electorales de la estratégica provincia de Buenos Aires. Además se registró un récord de ausentismo y, bueno, gran aumento de voto blanco y nulo. Como así también una muy buena elección de la izquierda en todo el país. Sí, está claro que más allá de la propaganda electoral, el pueblo trabajador, los sectores, digamos, empobrecidos han identificado perfectamente el tremendo ajuste que lleva adelante el gobierno en plena pandemia. Recordemos que previo al levantamiento del 2001 sucedió algo similar en relación al ausentismo de votos como expresión de disgusto, ¿no? Sí, y las razones para semejante piñón electoral tienen que ver con algo que que mencionabas vos en el editorial, ¿no? Que es que con las privaciones de las masas trabajadoras que van desde alimentos y trabajo, pasando por vivienda, educación, salud, llevándose con él hasta la vida de las y los trabajadores. Así es, por eso más allá de las elecciones es necesario que como clase nos preparemos nosotros, como clase trabajadora, para enfrentar lo que viene, apelando a todas las herramientas históricas que tenemos para promover las herramientas de las políticas de frente único, la unidad de acción, la coordinación de las luchas
y bueno, empezar a plantear esta perspectiva de la necesaria huelga general, ¿no?, que tenemos por delante. Pero bueno, Tal es cual. parte de lo que estaremos hablando hoy. Sí, tal cual. Es cierto. Y en cuanto, digamos, al proceso electoral, que vamos a ver cómo sigue, por ahora está en curso, queda pendiente hacer una amplia campaña de agitación dirigida al pueblo trabajador para disputarle a los partidos del régimen ese voto obrero y popular, preparando las condiciones para esa posible irrupción de la que estamos hablando, ¿no?, como respuesta a esta crisis tremenda política y social. Bien, así es, compa. Bueno, en el próximo bloque vamos a contar con entrevistas, columnistas, y vamos a continuar hablando sobre las pasos y todo lo que dejó esta última elección y sus resultados, ¿no? Pero ahora vamos a escuchar un tema musical que es perfecto para este programa y para todo lo que venimos hablando. Se llama Miren cómo sonríen, de la extraordinaria y genial cantautora chilena Violeta Parra. La escuchamos. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon en vez de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Comunicate con el WhatsApp de Opinión Socialista al 11 68 73 27 37. 11 68 73 2737. Todas las voces del feminismo. En Opinión Socialista. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Bueno, seguimos en Opinión Socialista Radio, son las 9:19 de la mañana. Hoy en la columna de género vamos a escuchar a nuestra compañera Giselle Santana, secretaria general de la CTA Autónoma Regional Norte e integrante de la agrupación Granate del INCI, quien nos va a hablar de la ausencia en estas elecciones de la agenda feminista, a pesar que venimos de obtener un triunfo histórico con la ley de aborto en diciembre del año pasado. La escuchamos.
Como tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Mucho se ha analizado y se seguirá analizando sobre los resultados de las elecciones PASO del último domingo y también sobre la campaña que desplegaron, a derecha y izquierda, los partidos que se postularon. Desde el absurdo del garche o la carta astral, al ridículo de los TikTok y los saltos de domicilio, hasta las apelaciones voluntaristas y vacías a convertirse en tercera fuerza, las necesidades y aspiraciones de la clase trabajadora y el pueblo pobre estuvieron ausentes. Pero aún más notoria fue la ausencia de la agenda feminista en la campaña. El principal movimiento político de los últimos años, y no solo a nivel nacional, sino global, que construyó la más extraordinaria movilización para forzar el voto favorable en el Congreso de la legalización del aborto, fue absolutamente ignorado en las remanidas promesas de campaña. Y ahora que el cachetazo electoral obligó al gobierno nacional a hablar de medidas que faltaron, de políticas insuficientes, cuando se rumorean anuncios en pos de cambiar el humor social de cara a noviembre, de poner plata en el bolsillo de la gente, esa agenda sigue ausente. Ni siquiera en el circo de renuncias y acusaciones cruzadas sobre funcionarios que no funcionan aparece el nombre de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, que en medio de lo peor de la cuarentena, cuando se triplicaban las denuncias al 144, propuso como gran solución la de pedir un barbijo rojo en la farmacia. Este año y medio largo de pandemia nos mostró dramáticamente cómo sigue profundizándose la desigualdad entre varones y mujeres. El peso de las tareas de cuidado que dificulta el acceso al trabajo formal y que sobrecarga a las mujeres en jornadas extenuantes de doble y hasta triple trabajo. La desocupación, que en la franja de menores de 29 años triplica a la de los varones. Existe una ley modelo, la 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la violencia no para de crecer. Acoso, abusos, feminicidios y una justicia patriarcal que ignora a las víctimas y garantiza la impunidad de los violentos. Conquistamos la legalidad del aborto, pero aún falta un largo camino para que el acceso a ese derecho se garantice en todo el país y para que se termine la persecución a los profesionales de la salud que lo garantizan. Que la ILE y la IBE sean un derecho para todas y todes, en todos lados, aún es una deuda pendiente. Existe ley de identidad de géneros, matrimonio igualitario, pero crecen los travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio contra la comunidad LGBTQI+. Se votó recientemente el cupo laboral trans y, sin embargo, siguen sin acceder al trabajo, a la educación, a la salud. Cualquier programa político o batería de medidas de emergencia que se planteen hoy para responder a la brutal crisis económica, social, sanitaria que atravesamos, tiene que construirse con una perspectiva de género que ponga de manifiesto esa desigualdad en el acceso al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Desde el clasismo y las fuerzas revolucionarias tenemos un enorme desafío ante esta crisis política. Y de cara a noviembre debemos plantear con claridad que esa desigualdad no va a resolverse con más bancas o con más proyectos de ley, tal como lo prueba la realidad dramática que venimos describiendo, y utilizar la campaña electoral para una gran agitación política alrededor de las principales demandas del movimiento feminista y para promover la irrupción política de las mujeres y diversidades sexuales con mayor organización y movilización para conquistarlas. Porque no será desde las instituciones del sistema capitalista desde donde podremos combatir las lacras del patriarcado. No podemos perder de vista ese gran aprendizaje de la historia. Hagamos que, ahora que estamos juntas, sí nos vean. Queda claro, escuchando a Giselle Santana, la ausencia total de la agenda feminista en estas elecciones. Pero lo que es peor es que luego del golpe que le significó al gobierno el resultado de las PASO y de las medidas que prometen para revertirlo, la agenda feminista sigue brillando por su ausencia. Sí, parece que en el Frente de Todes se comieron el discurso de Alberto, ese de que con la ley del aborto se ponía el fin al patriarcado. Tremendo, tremendo realmente. Pero parece que es así nomás, que hay muchos de aquellos que salieron a la calle como integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto libre y gratuito,
que hoy solo, no es que no salen, sino que además llaman a desarticular esa campaña, a pesar de que si bien en diciembre se logró que el aborto sea ley, aún falta garantizar ese derecho, ¿no? Claro, el tema de los objetores de conciencia, como vimos hace un par de semanas en Salta, es una pelea que tenemos que dar contra los sectores antiderechos. Por eso es importantísimo lo que plantea Gisela en el audio, que cualquier programa clasista contenga una perspectiva de género. Así es, así es. Bueno, seguimos aquí en Opinión Socialista Radio y ahora vamos a presentar a nuestro compañero Alfredo Cáceres, que ya lo tenemos aquí en línea. Nuestro compañero es secretario de formación del Subtema Tigre, es integrante del Espacio de Trabajadores de Zona Norte y es miembro de la dirección de Opinión Socialista. Y bueno, hoy le pedimos una participación especial para charlar particularmente sobre el resultado de estas pasos, ¿no? Así que, hola Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Guille, hola compañeros, compañeras, buen día, saludo a toda la audiencia, felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, venimos analizando, ¿no?, la debacle electoral del gobierno, el resultado de las pasos, ¿no? En particular hablando del resultado, ¿a qué atribuís vos este resultado de las pasos? Bien, ustedes enumeraron un conjunto de razones que explican este resultado. De hecho, previo a las elecciones, recordarán ustedes que distintos analistas y medidores de la opinión pública y especialistas en el tema venían observando con preocupación los elementos de indiferencia, de bronca, de falta de entusiasmo en torno a unas elecciones que serían las primeras en un contexto de pandemia, etcétera, etcétera, en medio de una situación dramática del país, ¿no es cierto?, de todo lo que significó la destrucción económica que significó la pandemia, sumado a la destrucción que produjo el plan del Fondo Monetario, digamos, que viene aplicándose en el país desde hace largos años, ¿no? Con uno y con otro gobierno, con matices, pero que en definitiva es quien marca la agenda económica. Entonces, llegamos al 2020, saliendo de un 2019 con una altísima destrucción de la economía por la recesión en la que el macrismo y su equipo el mejor equipo de los 50 años había colocado al país, ¿no? Que fue un plan de saqueo enorme que hicieron, de endeudamiento. Entonces las masas llegan a el gobierno de Alberto Fernández con una enorme expectativa, ¿no? Ustedes recordarán los niveles de aprobación que tenía Alberto Fernández hace un año y poco atrás, ¿no? Cuando empezó la pandemia, incluso toda la oposición patronal lo rodeó y le dio apoyo para que lleve adelante el gobierno durante esta etapa. Y lamentablemente, digamos, todo lo que hicieron fue aplicar una política contraria al interés de las grandes mayorías populares, empezando por no asistir a quienes se cayeron del mapa en la pandemia, fenómeno que ocurrió en todo el mundo, pero que en nuestro país se daba en una coyuntura muy particular que tenía que ver con una recesión de varios años anteriores que se agrava enormemente con la parálisis absoluta de la economía, donde toda una franja de la sociedad que no tiene empleo estable, que changuea, que vive del día a día, quedó completamente en la lona, ¿no? Padeciendo el hambre, las privaciones, el abandono total del gobierno. Tuvo un reflejo al principio cuando dictó el IFE, ¿no? El ingreso de emergencia, familiar de emergencia de 10.000 pesos, a 9 millones de personas. O sea, pensaba darlo a 6, tuvieron que darlo a 9, lo cual habla de la gravedad de la situación material de las masas trabajadoras en un país despojado por los planes económicos que, reitero, no se vienen aplicando desde ayer, ni se va a aplicar por primera vez ahora con el acuerdo que se aprestan a firmar. Entonces me parece que esa desconfianza de las masas trabajadoras, que no ven en esta democracia un sistema que les garantice ni siquiera el derecho a comer, a tener un techo, a poder vivir medianamente bien o a sentirse contenido, ayudado, ¿no es cierto?, en una situación dramática donde todos los comunicadores hablaban, ¿no es cierto?, de la pandemia, de esta salimos todos juntos, la unidad del pueblo, bueno, todas estas frases hechas por los comunicadores oficiales, por las clases dominantes, por los partidos del régimen,
por los creadores de opinión pública, de la burguesía, de las clases patronales que actúan conscientemente en estos acontecimientos, no llenaron con esas palabras, con esas promesas, no llenaron de satisfacción, digamos, a las grandes masas trabajadoras. Entonces se expresa el voto bronca, que se expresa de una manera siempre contradictoria, ¿no es cierto? Porque el voto bronca tiene varias expresiones. Ustedes mencionaron ahí varias, pero en el fondo de ese voto bronca, una juventud que no tiene perspectiva, que no tiene horizontes, una niñez de millones de niñas, niños, adolescentes empobrecidos, que tampoco tienen, que no le ven sentido a esa clase política que está en otro nivel, en otra realidad, que habla para otra realidad, que vive en otra realidad, y como si fuera poco, los propios escándalos del poder que desnudan, digamos, esta dualidad, ¿no? En la que la clase dirigente vive en el lujo, en la abundancia, en el privilegio, y la clase popular, la clase obrera y trabajadora marginada, vive en medio de privaciones cada vez más dramáticas. En un país rico, en un país que produce millones de toneladas de alimento, que exporta. Es decir, la contradicción además es que se da en un país que no carece de riqueza, sino que en todo caso tiene una enorme concentración en pocas manos, y eso explica que más de la mitad de la población esté en la pobreza. O sea que en realidad es bastante justificado, ¿no? Por ejemplo, sacaron una ley antidespido, pero el grupo Techín despidió en la cara del presidente 1.500 trabajadores al empezar la pandemia y no hubo ninguna reacción del gobierno, ¿no? Se quiso poner frente a los grupos económicos con anuncios marketineros como Vicentín, y inmediatamente retrocedió y le garantizó a Vicentín que haga todo lo que quiera como grupo expoliador, y que directamente se valió del robo de los fondos públicos del Banco Nación, ¿no? O sea, cosas graves para la opinión pública y para las masas populares que vieron lo mismo en Guernica, ¿no es cierto? Es decir, en una toma de miles de personas que reclamaban un pedazo de tierra en medio de un desahucio social tremendo, y la receta que dio el gobierno fue la policía de Bernie, con Bernie subiendo a TN al móvil de su helicóptero para mostrarle a la derecha que ellos, el peronismo, también tenía la posibilidad de manejar a las clases populares con las herramientas de la coerción del Estado, que es, digamos, la que aplicaron en ese momento, que podrían haber aplicado una política distinta, digamos, ¿no? Incluso, aunque no fuera socialista, una política que no llegara a esas señales tan claras de que ellos venían a garantizar en realidad las ganancias de las empresas, el pago de la deuda externa, el acuerdo con el Fondo Monetario, es decir, todas aquellas cosas que explican la pobreza de nuestra sociedad, ¿no? Alfredo, sí. Tenemos que ir a una tanda. Ahora quédate ahí un ratito más y después de la tanda seguimos charlando, ¿dale? Cómo no, con todo gusto. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Yo nací en este país. Un programa para el cual ser y sentirse argentino no basta con un documento de identidad. Recreamos la historia como algo vivo y palpable. Y así, desde el pasado hasta el presente, construiremos un puente que una las luchas populares de ayer con el pueblo victorioso de mañana. Los jueves a las 4 de la tarde, Yo nací en este país. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Con Daniel Galazo. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana, de 10 a 12, sigue. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Volver a las 17. Edición nocturna cierra cada día la noche rebelde. Surcan el aire Leonardo Cofré, Julia Resnick, Pablo Malicia y Tomás García.
Un viaje al fin de la noche. Una hora con vos. Los martes de 18 a 19 horas en AM740, escuchá La Voz del Obrero. El boletín semanal de los trabajadores y sus luchas. Análisis, opinión y noticias. La Voz del Obrero. Conduce Gustavo Galeano. Un programa con conciencia de clase. Pianos, Jesús Páez e Hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11 6542 7288 11 65 42 72 88. Pianos, Jesús Páez e Hijos. Radio Rebelde. La radio de todos. Seguimos en la Opinión Socialista Radio. Tenemos algunos mensajes. Maru de Villa Crespo nos manda un mensaje, nos felicita por el programa. Sigan así, muy bueno. Julio de Catán manda saludos, felicita por el programa y se acuerda, feliz día para los profes, que fue ayer. Bueno, seguimos con Alfredo y la entrevista que le estamos haciendo. Alfredo, recién, más allá de la pausa electoral y de todo este proceso que vivimos la semana pasada y de los resultados que dejó, hay grandes procesos de lucha de los y las trabajadoras que vienen enfrentando este modelo de saqueo y de ajuste. Vos, en ese sentido, ¿cómo ves a la clase trabajadora en este momento? Mira, creo que primero hay una gran preocupación, hay una acumulación de mucha bronca, de mucha frustración, ¿no? Hay decepción. Creo que se expresa en el humor diario en la calle, en los lugares de trabajo, en el humor social. Hay muchos síntomas de ese cansancio, de esa bronca, por eso creo que está bien señalar la comparación de alguna manera con el estado de ánimo que se vivía en el 2001, sin decir por esto que vaya a ocurrir lo mismo, ¿no? Pero que hay síntomas de cansancio, de hartazgo, de decir basta, y hay un conjunto de resistencias y luchas que recorren el país desde incluso toda la pandemia, ¿no? No hubo prácticamente, a pesar de un elemento muy importante que es que las cúpulas sindicales, lo que llamamos la burocracia sindical, es decir, aquellos dirigentes que ponen por delante su integración política a un gobierno y dejan de representar a sus afiliados o representados, digamos, ¿no? Que prefieren jugar como sostenes de la gobernabilidad del gobierno y no como expresión organizada de la clase y sus necesidades, ¿no es cierto? Los sindicatos, incluso corrientes sociales también, diversos sectores que se conformaron en la lucha, pero que se integraron al frente de todos y de alguna manera están jugando un papel de contención y de freno, digamos, de esa energía y de esa bronca que nosotros creemos que hay que canalizarla por la vía de la acción organizada, consciente, militante de la clase trabajadora, ¿no? Me parece que hay una hipótesis que se puede desarrollar en esta etapa, que es que ejemplos que se dieron, por ejemplo, con trabajadores rurales en Mendoza durante este año, los vitivinícolas que se autoconvocaron y generaron un conflicto enorme por abajo, desafiando a la cúpula sindical, la gran huelga y toma del frigorífico de Revif por parte de los obreros y obreras en febrero de este año, que duró un par de meses como conflicto y que se mantiene hoy el reclamo de los despedidos. Pero como síntoma del conflicto, lo que quiero señalar es que esa bronca estalló por fuera del sindicato y se transformó en una acción que desafió justamente esto, ¿no? Lo mismo ocurrió en Salta hace pocas semanas con la gran huelga docente por fuera de los 7 sindicatos que se sientan a la mesa del gobierno, pero que no representan el mandato de la docencia. Y así podemos ver síntomas
y hechos de resistencia que todavía no son generalizados, que obviamente falta que la clase trabajadora se sienta más fuerte y que puje por irrumpir en esta situación. Y creemos que la estrategia política que tenemos que tener todos quienes militamos en el clasismo hoy es justamente proveer esas políticas de unidad de acción, de frente único, de coordinación genuina por abajo entre las organizaciones, que es un poco el intento que desde Opinión Socialista y otras organizaciones hermanas venimos impulsando, ¿no? Pese a no tenemos participación, digamos, en las listas electorales, pero sí tenemos una acción muy activa, muy destacada y dinámica en distintos lugares donde estamos insertos para hacer esto, ¿no? Que es organizar a la clase, infundir confianza en su unidad, confianza en sus luchas. Creemos que esto es muy importante, o sea, dar el siguiente mensaje. Estas situaciones nunca cambiaron por obra y gracia de los mismos responsables que son los políticos del régimen, digamos. Estas situaciones cambian cuando las masas trabajadoras irrumpen en la escena, condicionan a esos políticos y incluso luchamos nosotros por hasta alumbrar un cambio más profundo en ese sentido, porque creemos también que quienes trabajamos y producimos las riquezas que existen en el país, que somos las clases asalariadas, deberíamos ser quienes le encontremos una salida a esto, que no la van a encontrar estos mismos políticos responsables del hambre y de la destrucción del país, como no sea acordando con el Fondo Monetario, que esa es la salida que nos proponen todos, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Soy Sergio. ¿Qué tal, Sergio? En ese mismo sentido de lo que venías diciendo vos, de esta emergencia, de la necesidad de esta emergencia, de las luchas vigentes y todo, ¿cómo ves vos el rol por ejemplo, del plenario sindical combativo o del espacio de trabajadores de zona norte? Digamos, ¿cómo ves en este contexto el rol que pueden llegar a llevar adelante? Creo que todos los espacios clasistas, los que mencionaste, y quizás también otros que se vienen impulsando o formando, tienen una gran oportunidad y una gran responsabilidad, ¿no? Porque si bien somos una minoría en el ámbito sindical, todos sabemos que las minorías, en circunstancias como las que vivimos, pueden transformarse rápidamente en mayoría, porque hay una necesidad de las bases obreras y populares de defender el salario, de defender los intereses vitales, decimos nosotros, ¿no? Comer, tener un techo, tener una asistencia, ¿no es cierto? Todo lo que moviliza a nuestra clase. Y dentro de eso, los espacios de unidad, como el espacio de trabajadores, de hecho estamos jugando un papel muy activo en impulsar campañas de solidaridad, en participar de luchas comunes, en intentar espacios de coordinación, en tratar de intercambiar experiencias entre los sectores clasistas, construyendo lazos de confianza, de unidad de acción. Nos parece que hay un trabajo muy importante para desarrollar en ese sentido, para, podríamos decir, empoderar a la clase, ¿no? Es decir, justamente darle la posibilidad de abrir un camino independiente, porque la bronca con los políticos del régimen es también la bronca contra la burocracia sindical, contra los Baradel en la docencia, contra en la alimentación los DAER, o en la salud también los DAER, con el hermano del otro burócrata de la alimentación, o con los Cavalieri en la alimentación, ¿no es cierto? Gente que están directamente en un nivel de complicidad tal con las patronales que hasta están dispuestos a aceptar el programa de avanzar contra los despidos sin indemnización, liquidar derechos laborales. O sea, el plenario sindical combativo y el espacio de trabajadores de zona norte o cualquier otro espacio de agrupamiento clasista tienen una gran responsabilidad y una gran posibilidad. Nosotros consideramos que para eso hay que tener políticas de frente único, es decir, no políticas autorreferenciales, de autoconstrucción, digamos, de construcción aparatista o de visión electoralista, ¿no es cierto? Creemos que los espacios sindicales y de lucha deben ahora plantearse esto que señala un poco esta declaración que sacamos como Opinión Socialista, que es luchar porque este voto bronca se exprese en las calles. Y por eso estamos llamando a todas las organizaciones políticas, sindicales, del clasismo, a construir una gran campaña militante activa en las bases obreras, en las fábricas, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en los barrios, donde hay una profunda necesidad, y nosotros lo venimos constatando. Estuvimos de hecho toda la semana en diversos conflictos en la región acá de la zona norte,
y nos damos cuenta de que el humor social también cambió con el voto del domingo. El voto del domingo pasado es un voto que viene a blanquear una situación de descontento social que necesita encontrar un canal de expresión o varios canales de expresión, y el clasismo tiene una de esas llaves para poder impulsarla, desarrollarla o alentarla. Bien, bien, bien. Bueno, bueno, Alfredo, estamos avanzando ya hacia la parte final del programa, pero te queremos agradecer la presencia. Te dejamos unos minutos más para vos, para que te dirijas a la audiencia de Opinión Socialista. Bueno, básicamente con estas perspectivas que vos planteabas, ¿cuáles te parece que pueden ser los pasos inmediatos que puede dar la clase y el conjunto del activismo para estos momentos que vienen de aquí a los próximos días? Bien, bueno, yo también agradecerles a ustedes la invitación al programa. Creo que es una labor muy importante y necesaria por parte de una organización socialista como nosotros, intentar crear conciencia, intentar desarmar el discurso dominante, intentar enfrentar a los poderosos medios hegemónicos que explican una parte importante también de esta situación de dominio de una minoría sobre la gran mayoría y de descarga de un plan brutal de hambre, de miseria y de represión, ¿no? Con el gabinete que se anuncia, de alguna forma también intentan mostrar que van a aplicar una política de mano dura, digamos, o de coerción del Estado, ¿no? Como definimos tradicionalmente. Un segundo aspecto que quisiera compartir con ustedes antes de terminar es la importante elección del Frente de Izquierda en todo el país. Nos parece también que es un elemento a tener en cuenta. Nosotros no tenemos una estrategia electoralista ni creemos que la construcción de una organización revolucionaria en un momento así se construya sobre bases electorales netamente, pero tampoco negamos la importancia que tiene que en una elección se expresen 1,5 millones de personas por una alternativa revolucionaria, con un programa revolucionario como el que levanta el Frente de Izquierda y también integrado por muchos luchadores y luchadoras que conocemos, gente honesta que es valorada, como por ejemplo es el caso del dirigente de Vilca en Jujuy, ¿no? Que sacó el 25% encabezando una lista. Son datos de la realidad que no deben embriagarnos como organizaciones de izquierda, pero sí deben servirnos para acumular y preparar ese día después de las elecciones, esa realidad posterior a las elecciones, en las que va a estar planteada que la acción de la clase en las calles, en sus luchas, se exprese contra la clase dominante. Y la izquierda revolucionaria debe, nos parece a nosotros, no tener en esto una visión electoralista de solamente, digamos, sacar más diputados, aunque creemos que es importante también disputar en ese terreno, pero no es el objetivo central, digamos. Creemos que en ese terreno toda esta acumulación política del voto a la izquierda, que también nosotros seguramente como Opinión Socialista vamos a alentar y a trabajar, porque nos parece que entre ese voto a sectores de la derecha reaccionaria y el voto a la izquierda es muy importante esa disputa también de cara al 14 de noviembre, pero como dije antes no es el centro de la preocupación ahora, cuando hay un gobierno que pende de un hilo y una derecha reaccionaria que espera la oportunidad para volver al poder y aplicar lo que no pudo aplicar en su momento, justamente porque el pueblo en las calles en diciembre de 2017 se lo impidió, me refiero al macrismo. Entonces creo que, en síntesis, la clase trabajadora y el pueblo pobre de la Argentina tiene una experiencia muy importante que revela además que estamos en sintonía con América Latina. Había una pregunta hasta hace poco que era ¿qué pasa en la Argentina que no se levantan como en Chile, como en Perú, como en Colombia? Bueno, acá está, creo que el pueblo argentino no está fuera de sintonía, que se prepara un levantamiento si la burguesía y sus representantes políticos siguen avanzando como se proponen, ¿no? Como lo están diciendo públicamente. Así que nosotros, del otro lado, del lado de nuestra clase, con sus organizaciones, con sus métodos, con su punto de vista, prepararnos para eso. Así que saludar a toda la militancia y a todos los compañeros y compañeras que formamos parte de un espacio que no cree que la salida sea por las urnas, pero no deja de usar las urnas para acumular como clase en función de los cambios trascendentes que tenemos que promover y que en los que estamos empeñados. Así que bueno, eso, mandarles un abrazo grande y agradecerles por el tiempo, que es muy valioso. Bueno, Alfredo, muchas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en las calles. Gracias, Alfredo. Un abrazo grande.
¿Dónde está Tehuel de la Torre? ¿Dónde está Tehuel? Desde Opinión Socialista nos preguntamos ¿dónde está Tehuel? Y exigimos su aparición con vida ya. ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Bueno, seguimos en Opinión Socialista Radio, hemos escuchado a Alfredo. Dejó mucho material para charlar esta entrevista con Alfredo, ¿no? Sí, yo me quiero quedar un poquitito con lo último que planteaba en esto de la sintonía con América Latina, ¿no? En esta cosa que la gran pregunta después de enormes jornadas de lucha de la clase obrera y del pueblo trabajador de Argentina en contra de los planes reaccionarios, y que parecía que, bueno, no, ¿qué pasa? En otros lugares la gente sale, plantea cosas, conmueve a los gobiernos, y no, acá no pasa nada. Bueno, evidentemente está pasando algo, no sabemos todavía cómo se va a expresar. Hay un síntoma que es el voto bronca, pero claramente la señal es de la clase trabajadora y de los sectores empobrecidos: no vamos a dejar pasar los ajustes ni vamos a dejar pasar las medidas reaccionarias, ¿no? Sí, y recordar también que nosotros venimos de una experiencia de lucha, o sea, cuando el macrismo intentó avanzar con la reforma previsional, si bien hoy está vigente porque lamentablemente la enfrentamos, pero hay que decir que se votó en esa cueva de mercenarios que es el Congreso, se votó y se aprobó, pero también venimos de una lucha, el movimiento de mujeres viene de una lucha de lograr el aborto, eso no fue obra y gracia de Alberto, como quieren hacer creer. Fue una lucha histórica de las compañeras que la llevaron adelante. Una cosita que también me quería decir, ahora te dejo, Sergio, era mencionar, Alfredo hablaba de la muy buena elección que hizo la izquierda, compartimos claramente, pero me parece que deberíamos precisar un poquito más el tema del uso de la tribuna, ¿no? En estas elecciones burguesas tendríamos que ser un poco más audaces, no quedarnos tanto con si decimos algo podemos piantar algún votito. Tendríamos que ser más audaces en estos tiempos que se vienen. Muy interesante eso que decís. Yo me quedé pensando, como docente, en el proceso abierto en Salta, por ejemplo, por fuera de la burocracia sindical, y varias descripciones que hizo Alfredo sobre distintas luchas que la burocracia traidora está más que nunca intentando contener esta situación, intentando contener a los trabajadores en una situación en la que sus condiciones de vida son atacadas sistemáticamente, y como agua entre los dedos se les están escurriendo las distintas luchas. Entonces, esa es la perspectiva también, junto con lo que acaban de decir ustedes, que tenemos por delante, ¿no? Así es. Bueno, ya increíblemente se nos está yendo otro programa, estamos a pocos minutitos del cierre. Cuando pensamos este programa, no pensamos que las cosas iban a ocurrir tan rápidamente como las que van ocurriendo durante esta semana. Si bien decíamos claramente que nos preparábamos, digamos, para un resultado de este tipo, que no es un rayo en cielo sereno, que tiene que ver con el ajuste, que tiene que ver con todo esto, pero bueno, van pasando otras cosas también, ¿no? Van sucediendo otras cosas y cosas que han pasado esta semana y las que van a pasar la semana que viene, ¿no? En las luchas de nuestro pueblo y de la clase trabajadora, ¿no? Sí, y también sería importante aprovechar esta radio rebelde que escuchan muchas y muchos compañeros que tienen expectativas en el frente de todo, es que el hecho que sucedió con la derrota que sufrieron y que detonó con esto que
que se ve, que se vislumbra con las renuncias. Hay un sector del propio Frente de Todos que se da cuenta que el pago al FMI es el ajuste y que el propio límite que tienen es Cristina, porque Cristina es la que dice constantemente somos pagadores seriales. Habría que hablarle a esa base, que siga ese proceso de ministros que intentan renunciar en el sentido de que se dan cuenta, lo que decía antes, de las consecuencias que tiene el pago. Entonces esos oyentes que sí tienen esa expectativa que el propio límite es Cristina, entonces habría que nosotros somos integrantes de la autoconvocatoria por el no pago y la suspensión de la deuda, habría que decirles, convocarlos a que se sumen a estas acciones que constantemente estamos llevando en la calle para enfrentar este pago de esta deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Claro, esta semana tenemos una, ¿no? Esta semana hay que ver si con tantos cambios de gabinete, ¿qué va a suceder? El próximo 22, ahora, el gobierno tiene previsto pagar 1.884 millones de dólares de préstamo, el mismo que Macri acordó fraudulentamente con el FMI, ¿no? Hay que ver, estos cambios de gabinetes frenan ese pago, ahora siguen. Bueno, la autoconvocatoria tiene una acción planteada para ese día, ¿no? Sí, y con estos pagos y futuros acuerdos con el fondo, el Frente de Todos legitima la estafa cometida contra nuestro pueblo, compromete la economía nacional, pero por décadas. Claro, somos conscientes nosotros que solo con la movilización, la denuncia y la lucha en las calles vamos a poder torcer el brazo del capital financiero y destinar todos esos recursos económicos a la atención de la crisis social, económica, ambiental, digamos, es así. Por eso, desde lo que mencionaban ustedes, desde la autoconvocatoria, por la suspensión del pago e investigación de la deuda, convocamos para el próximo 22 de septiembre una nueva jornada de agitación y denuncia para rechazar el pago al FMI y toda esta política de endeudamiento fraudulenta e ilegítima. Recuerden que hicimos una muy, muy exitosa donde se pudo hablar muy bien con los trabajadores en distintos espacios y que hay que reeditarla. Así es, invitamos a todo el activismo a sumarse, a organizarse en su localidad, en el lugar de trabajo, en el estudio, en el encuentro. Bueno, como decimos, la deuda es con el pueblo, no con el FMI, y las estafas no se pagan, compañeros. Recordamos entonces, el próximo 22 de septiembre a las 11 horas, en cada localidad, en cada barrio, se organiza una jornada para enfrentar esta deuda legal, legítima y fraudulenta. Pero también antes, en el marco de las luchas que vienen llevando las y los trabajadores de la salud en distintas ciudades del país, el próximo martes, 21 de septiembre, se llevará a cabo una jornada nacional de lucha y marcha en defensa de la salud. Así es. La convocatoria es a las 11 desde el Obelisco, donde se va a marchar a Plaza de Mayo, ¿no? Sí, la jornada es impulsada por la FESPROSA Nacional en unidad de acción con todos los actores del campo sanitario, sindicatos, organizaciones y distintas corrientes que adhieren. Oye, la situación de los y de las compañeras es alarmante. Hay más de 500.000 de trabajadoras en el Estado Nacional. El personal de salud es el que tiene más bajo salario y con el 30% aproximadamente precarizado, ¿no? Sí, y a pesar de estas condiciones laborales, el sector es el que puso el mayor esfuerzo durante esta pandemia, que infectó a más de 100.000 trabajadores de la salud y con 650 fallecidos. Así es. Bueno, con la consigna La salud por el piso, los y las trabajadoras marchan entonces este 21 de septiembre desde el Obelisco a Plaza de Mayo exigiendo apertura de paritaria ya, aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, contra la precarización laboral y por el pase a planta. Bien, y para cerrar el programa, ya nos estamos yendo, van a quedar en compañía de Y Arriba Quemando el Sol. Recordamos que el pasado 11 de septiembre se cumplieron 6 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a buscar trabajo en medio de la segunda ola de la pandemia
del COVID-19. Sí, y esta semana hubo novedades en relación a la causa por la desaparición de Tehuel. Dio positivo el ADN de la sangre encontrada en la casa de Luis Ramos, uno de los sospechosos, que sigue detenido junto a Oscar Alfredo Montes por encubrimiento. Sí, y según la familia de Tehuel, ambos saben perfectamente lo que pasó, pero han decidido mentir para encubrirse entre ellos y así entorpecer la causa. Además, a pesar de estas detenciones, a más de 6 meses de la desaparición de Tehuel, nosotros ponemos sistemáticamente ese recuerdo sobre la mesa, la causa avanza lentamente y el Estado no demuestra interés en encontrarlo vivo. A los 2 meses de su desaparición, Sergio Berni ya declaraba que a esa altura buscaban un cuerpo sin vida. Sí, el tiempo apremia, terrible lo de Berni, pero el tiempo apremia y depende de nosotros presionar para exigir una búsqueda efectiva para que Tehuel aparezca con vida, ¿no? Por eso, desde Opinión Socialista, nos sumamos a cada jornada de lucha en las calles para que se siga escuchando bien fuerte. ¿Dónde está Tehuel? Aparición con vida ya. El Estado es responsable. Bien, compas. Bueno, nos vamos. Chau, Guillermo. Chau, Sergio. Chao, compañeros. Chao, hasta la semana que viene. Chau, gracias, Dayana. Chao, chao. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Se suma nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Nos encontramos el sábado que viene a las 9 de la mañana por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles. Por la